Cuando lo tengan, digan amén. Comenzamos con el versículo 38. Y la palabra de Dios lee así. Había también sobre él un título escrito que decía: Este es el Rey de los Judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios? Interesante la palabra que usó. Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, te damos la gracia por tu palabra. Muévete, Señor, en este breve tiempo, Señor, que te estamos dedicando a ti, Señor, para oír lo que el Espíritu nos quiere decir, Señor, a la iglesia, Padre. Muévete en medio de nosotros, Espíritu Santo. Te damos las gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Pueden bajar el volumen un poquito. Creo que I'm getting a little feedback. La última vez que hablamos de la serie Llamados a Amar, hablamos del amor más grande que debemos tener, y es amar a Dios. Comentamos que de hecho se colocó fuera de su secuencia correcta en la serie, ya que seguía al amor propio. Como comentamos, Jesús hizo referencia al Shema en Deuteronomio 6:4 al responder a la pregunta sobre qué es lo que Dios desea en última instancia de nosotros. Al hacerlo, Jesús establece los dos mandamientos, las dos cosas que Él requiere de nosotros, dos cosas que son más importantes. En Marcos 12 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Amados, no fue accidental que Jesús en Marcos primero nos diga que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser y solo después nos haga saber que también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aclaramos el punto principal en la sesión de amar a Dios cuando comunicamos que para agradar verdaderamente a Dios, según San Agustín y C.S. Lewis, nuestros amores deben ser ordenados. O Dios está primero, o Dios está en ese lugar primero, o está ausente de nuestras vidas. El tema de hoy es amar al prójimo. El segundo mandamiento más importante que Dios tiene para nuestras vidas según Jesucristo. Lo abordé en el segmento Amarse a sí mismo, que impartí el Día de las Madres en el campus de Hackettstown. Allí mencioné que cuando comencé a analizar el pasaje de Marcos en la sesión introductoria de Definiendo el Amor, de la serie Llamados a Amar, inmediatamente me encontré con un problema que evité intencionalmente. Y ese problema radica en la presunción no declarada en Marcos capítulo 12, versículo 31, de que realmente nos amamos a nosotros mismos. Y la razón es que Jesús hace de nuestro amor propio el modelo para medir el amor que Cristo nos exige tener por los demás. O sea, Él establece que el amor que tenemos que tener por los demás debe de ser, ¿verdad?, igual o mejor o más grande que el amor que tenemos nosotros por nosotros mismos.
El problema, sin embargo, es que como primer punto de esta mañana, y este fue mi dificultad, es que a veces simplemente no nos amamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Si no te amas, ¿cómo puedes? Y amas al prójimo como te amas a ti, que es no te amas, no va a funcionar, ¿verdad? Hoy vivimos en una sociedad nihilista, negación de todo principio religioso, político y social, empeñada en enseñar a nuestros hijos que carecen de valor como seres humanos. Eso es lo que están enseñando a nuestros hijos, que tienen tanto derecho a vivir como a los pollos que se comen. A través de las redes sociales y la influencia de los compañeros en nuestras escuelas, se les enseña a las niñas que serán más poderosas y influyentes si se comprometen sexualmente en público para salir adelante, lo que las lleva a tomar decisiones y muchas veces acciones las cuales nunca podrán revertir, acciones que a menudo las atrapan en un ciclo de autodesprecio que sirve para perpetuar sus patrones de comportamiento autodestructivos, yendo de mal en peor, una y otra vez. Esto luego sirve para destruir las relaciones que pueden tener con los demás, porque llegan a un punto a donde no se aman, ¿verdad? Entonces no pueden amar a otros, inclusive el compañero, la persona que Dios le dé en el futuro. Al otro lado del péndulo espiritual tenemos nuestro segundo punto esta mañana, y es que a veces el primero es a veces no nos amamos. El segundo punto, a veces nos amamos demasiado. Los dos son malos, ¿verdad? A veces nos amamos demasiado. Estaba escuchando un pastor amigo mío de muchos años. Por cierto, produjo el primer álbum de Hope Center, Canciones del Lugar Secreto, Songs from the Secret Place. Un músico y productor increíble por derecho propio. Él estaba hablando en un podcast y habló acerca de su sobrino que se le acercó y le hizo la pregunta: tío, ¿cómo puedo orar por ti y por Titi? ¿Cómo quieres que yo ore por ti y por Titi? Y recordó estar sentado allí después de escuchar la pregunta, y aunque sabía a qué se refería su sobrino, él entendía lo que estaba pidiendo, una cosa que típicamente nosotros, ¿verdad?, los pentecostales o los evangélicos hacemos: ¿cómo puedo orar por ti? Le ocurrió, entendió en ese momento, tuvo un momento al oír la pregunta a donde se paró y como que reflejó sobre la pregunta, y me encantó cómo lo expresó con una honestidad cristalina. Mira a su sobrino, ¿verdad? Y pensando en su mente, él dice de sí mismo: me di cuenta de que puedo ser tan malvado y anticristo en mis pensamientos que podría simplemente vomitar una letania de peticiones de oración egocéntricas, pidiendo lo que quiero para mí en lugar de lo que Dios quiere para mí. O sea, ¿qué quieres que oremos por ti? Entonces le vino la lista de todo lo que quería. Y él dijo, pensó: así puedo contestar, es casi automáticamente como contesto. Y ese es el problema con la mayoría de nosotros, hermanos. Incluso con décadas de conocimiento del Señor, mientras estemos en este cuerpo, vemos y experimentamos el mundo con nuestros propios ojos. Ojos que están conectados a un cerebro con deseos y perspectivas que lamentablemente a menudo no están alineados ni se someten a Jesús. Por eso fue que el apóstol Pablo nos dice a través de su carta a los creyentes en Corintio,
en 2 de Corintios 10, refiriéndose a nosotros como cristianos. Comenzando en el versículo 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, no peleamos como el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5, muy importante. Destruimos argumentos y toda altivez, manera de pensar, pensamiento, que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo que el Señor nos ha revelado, o espiritualmente directamente o a través de su palabra. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Pablo introduce la lección que repetiría en Romanos capítulo 12, que no debemos conformarnos a los patrones del mundo, imitando a los no salvos que nos rodean, sino más bien tenemos que someter nuestras mentes al proceso de renovación de Dios hasta que produzca una transformación. No una transformación en nuestra mente, o sea que se queda ahí, o en nuestro corazón que guardamos y escondemos, sino una transformación palpable y visible en nuestra vida diaria y en nuestro andar, para que lo vean todos los que nos rodean. Tengan en cuenta que Dios espera que nos opongamos con vehemencia a los pensamientos que nos surgen naturalmente, lo que en consecuencia requiere que identificamos y aislemos los pensamientos deshonestos para que luego podamos someterlos con fuerza a la filtración divina y así producir lo que la voluntad divina de Dios es para nuestras vidas al otro lado del filtro. O sea, tenemos que agarrar el pensamiento. Es algo que tenemos que hacer. O sea, no pasa automáticamente, ¿verdad? Porque seas salvo no quiere decir que no vas a tener malos pensamientos. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos? ¿Verdad? Es parte de ser humano, ¿verdad? Algunos piensan que soy salvo y ahora la mente está completa. No, la mente se tiene. Aquí dice, es interesante porque él renueva nuestra mente. Pero nuestra mente quiere, ¿verdad?, regresar a donde estaba, ¿verdad? A acudir a aquellos escapes que usábamos para salir de la situación a donde estamos, para escapar, ¿verdad?, la culpabilidad o el sentimiento que tenemos que no viene de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aquí habla en lenguaje violento. Tenemos que coger esos pensamientos, ¿verdad? Hay una máquina que siempre para mí, hasta cuando era niñito me gustaba, y era una máquina que se llama un chipper. Un chipper lo ponen detrás de un camión y cogen un pedazo de árbol grandísimo y lo ponen por detrás y lo lo hace polvo, ¿verdad? Para mí es algo, porque un árbol es tan, ¿verdad?, tan grande y tan pesado, necesita 2 hombres para meterlo en el chipper, pero una vez que está en el chipper, olvídate, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esos pensamientos, ponerlo en la caja que Dios tiene para ti del Espíritu Santo, para moler eso, para destruir esos pensamientos que no son saludables, que quizás nos llevan a donde nosotros queremos ir, pero no a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Pablo expone el problema que todos enfrentamos en su carta a los romanos. En Romanos capítulo 7, es mi capítulo favorito de la Biblia, Romanos 7. En el verso 18, comenzando en el verso 18, él dice: yo sé que en mí, a saber en mi carne, no mora el bien. Porque al querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, esto practico. Yo siempre hago bromas de eso, porque, ¿verdad? Si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy día y sometido a las asambleas de Dios, y dice algo así, ¿verdad? La pregunta va a ser, bueno, explícanos qué es lo malo que estás haciendo. Queremos saber lo que es. Pero me encanta, ¿verdad? Tan honesto y tan abiertamente que Pablo habla. ¿Por qué? Porque es el problema de nosotros como seres humanos. Constantemente estamos luchando contra pensamientos contrarios en nuestra mente. La mayor batalla que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, ¿verdad? No es ni contra el diablo, sino contra nuestros propios pensamientos. Otra broma que yo típicamente hago es que yo siempre digo que yo creo que el diablo se sorprende en los pensamientos que nosotros tenemos. Y dice, me gustaría haber pensado eso. Gracias, Mario, por ese terrible pensamiento. Qué tremenda idea sacaste, ¿verdad? ¿Verdad? Como que el diablo, impresionamos al diablo con nuestros pensamientos. Y luchamos contra esos pensamientos en nuestra mente, pero la palabra de Dios nos dice que Dios lo resuelve por sí mismo, siempre y cuando permanecemos en la lucha. Comenzando en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Es interesante porque si lo leemos lógicamente, podría haber dicho que Él produce en nosotros el hacer para cumplir la voluntad, la buena voluntad de Dios. Pero no dice eso. ¿Por qué? Porque tiene que primero comenzar con el querer, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que estamos siguiendo? Lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere. Y por eso que Dios dice que Él obra, dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios y al Espíritu Santo? Que nos empodera para poder vivir vidas, ¿verdad?, agradables a Dios. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos decidido, yo voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro? Y le prometemos a Dios. ¿Cuántos se recuerdan las oraciones? Señor, si me concede esto, más nunca hago esto. Como si Dios está interesado en hacer, ¿verdad?, un negocio con nosotros, un acuerdo con nosotros. Es ridículo, pero así pensamos. Y lamentablemente, casi siempre Dios nos concede lo que pedimos. Y aunque hacemos el acuerdo, se nos olvida rápidamente. Y volvemos a lo mismo. Dios reprende al diablo. Los problemas que enfrentamos en nuestra vida, en nuestra guerra espiritual interna, pueden llegar a ser tan abrumadores que sufrimos una parálisis de oración. Una parálisis de oración. No solo no tenemos idea de qué hacer, sino que no sabemos ni cómo orar. Cuando estamos en esa situación que estamos peleando realmente, es este tipo de batalla interna, ¿verdad? A veces no sabemos ni cómo podemos orar porque hemos tratado de orar, hemos orado. ¿Cuántos han orado por algo y como que no cambia? Y no es que uno no está siendo sincero, está siendo completamente insincero. Pero el problema es que no nos estamos rindiendo realmente a Dios. Estamos como quiera confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, para hacer o no hacer
la cosa con la cual estamos batallando. No sabemos cómo orar. Es este punto que podemos apoyarnos a las palabras del apóstol Pablo a los creyentes en Romanos, en el próximo capítulo, en el capítulo 8, que para mí no debe de haber una división en el capítulo 7 y el capítulo 8, deben de ser un capítulo, pero bueno, yo no escribí la palabra. Y las divisiones no son, ¿verdad?, parte del original, sino que lo pusieron ahí la gente que lo traducieron para darnos un análisis, un patrón de cómo siguen los pensamientos. Pero en mi opinión, el pensamiento del capítulo 7 sigue el capítulo 8. O sea, cuando termina el capítulo 7, ¿quién nos ayudará? ¿Verdad? Tenemos que ir al capítulo 8. Dice en Romanos 8, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Oigan bien, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea, estamos en una batalla, no sabemos ni cómo orar, ¿verdad? Pero venimos ante Dios quebrantados de corazón, ¿verdad? Y quizás gimiendo, no nos puede ni salir la palabra, pero el Espíritu Santo sabe exactamente lo que estamos diciendo. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sabe cómo debemos orar. Mi amigo le dijo a su sobrino, literalmente siento que el espíritu de manipulación, ese es él hablando a su sobrino James, dice, literalmente siento que el espíritu de manipulación me invade y empiezo a escuchar esta intercesión que me estás ofreciendo. O sea, cuando oí lo que me estás pidiendo, le dijo James, ora para que el Espíritu Santo ore a través de ti. O sea, no te voy a decir lo que necesito. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que yo necesito. No quiero darle paleta, no quiero darle, ¿verdad?, cuerda, ¿verdad?, a mis sentimientos y a mis necesidades. Yo quiero someterme al Espíritu Santo y tú también aprende a someterte y pídele a Dios, Señor, tú sabes lo que mi tío y mi tía necesita, provéelo, Padre, en el nombre de Jesús, lo que tú quieres por ellos, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Dios sabe que somos personas quebrantadas, que necesitamos su mano sanadora en muchos aspectos de nuestra vida. Todas las personas que se bautizaron hoy y quienes participaron en este servicio no tenían ni idea de lo que necesitaban hasta que encontraron a Cristo. Incluso entonces, aunque encontraron al quién, no tenían ni idea del cómo. They knew the who, they just didn't know the how. Lo cual me lleva a mi último punto esta mañana sobre amar al prójimo. Y es que el tercer punto es el equilibrio del amor se encuentra en la cruz. El equilibrio del amor se encuentra en la cruz. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay duda que Dios nos ama. Esa duda completamente se satisfació, ¿verdad?, al morir Jesús en la cruz.
al dar su vida. Y no es que se la quitaron. Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor, ¿verdad? Que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. El inmensurable amor de Dios por nosotros se manifiesta más que en ningún otro lugar en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en cada evangelio, en los 4, que Jesús fue torturado y literalmente golpeado hasta el punto de que ni siquiera podía cargar su propia cruz y tuvo que ser ayudado por Simón el Cireneo. Ese hecho es conmovedor, es pesado en más manera de lo literal. Y quiero que lo entiendan. Jesús, creador del cielo y la tierra, cuando lo pusieron a cargar su propia cruz hacia el Calvario, llegó a un punto a donde no podía soportar el peso. Y buscaron a otro que venga y lo ayudara a cargar su cruz. El mismo que dice, toma tu cruz y sígueme, no pudo tomar su propia cruz y ir hasta donde tenía que ir. Y eso es increíblemente importante porque estamos hablando de amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo incluye ayudándole a cargar la cruz cuando es necesario. ¿Por qué? Porque a veces la cruz es pesada. Y lo digo con el aspecto pastoral. No tengo ni palabras que expresar lo que pasan pastores. La gente cree que es algo, ¿verdad?, tan grande y lujoso, ¿verdad? Ese es el pastor. Pero no saben las veces que sacrificaron tiempo con sus propios hijos porque tenían que pasar tiempo con la iglesia. Porque alguien se murió, porque algo pasó. Esa misma semana tuve que ir el día de Memorial Day. Tuve que cortarlo e ir al hospital. ¿Por qué? Porque es el llamado que tengo. Y lo hago con alegría, no importa, ¿verdad? Pero el sacrificio es real. Es real. Y cargar esa cruz no es fácil. No es fácil. Cuando yo le doy consejo a pastores, para mí a veces me duele porque puedo oír en la voz de la persona cuando dicen que están bien, pero como que no están bien. Algo pasa. Sí, Jesús nos dice, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Pero el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 6:2-5, que debemos, dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Verdad? Ayúdense. Habían 2 ladrones colgados junto a Jesús. No hay indicación en las Escrituras de que Jesús los conociera. Él no eligió morir junto a ellos. Eran como nuestros vecinos, sus vecinos en ese momento. A veces no sabemos quién está viviendo en la casa al mismo lado de nosotros. Estamos ahí por años y no lo conocemos, ¿verdad? Jesús estaba allí y lo colgaron con 2 personas que él no conocía. Al momento eran sus vecinos. La interacción entre ambos y Jesús es fascinante. Estoy leyendo la historia como la da el apóstol Lucas, en Lucas 23. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Estaba amargado por lo que le estaba sucediendo y su petición a Jesús fue totalmente egoísta, como probablemente había sido el caso durante toda su vida. Podría haberse burlado de Jesús simplemente desafiándole a salvarse. Pero su amor propio o su amor por sí mismo le exigía que también le pidiera que lo salvara a él. La palabra continúa. Respondiendo el otro, lo reprendió
diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios? Estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero este no hizo ningún mal. Varias cosas aquí revelamos. Jesús no lo conocía a él, pero él conocía de Jesús. Eso es claro aquí. ¿No temes tú a Dios? ¿Que te estás burlando de este? Nosotros estamos sufriendo por lo que hicimos, pero él no ha hecho nada mal. El segundo vecino que moría junto a Jesús reconoció su majestad, así como el hecho de que no era digno de pedir y mucho menos de recibir nada de él. Así que, en cambio, hizo una petición sencilla y espiritualmente radical. Y él le dijo, no le dijo ayúdame, no le dijo llama a los ángeles. ¿Cuáles fueron las palabras del segundo a Jesús? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando estés sentado en tu reino, Jesús, piensa en mí de vez en cuando. Esas fueron las palabras. Jesús lo miró y le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo espera Dios que amemos a nuestro prójimo? No se trata de qué podamos hacer por ellos. Se trata simplemente de reconocer su presencia. La historia del hijo pródigo, del buen samaritano, perdón, lo dice bastante bien. Todos los religiosos pasan por el otro lado, pero un samaritano tiene misericordia, compadece, ve lo que está pasando y se acerca a ayudar. Esa historia la dijo Jesús a un joven cuando le hizo la pregunta, tratando de escapar, sentirse culpable. Le hace la pregunta a Jesús, pero ¿quién es nuestro prójimo? Who is my neighbor? Y Jesús le da la historia del buen samaritano. El que lo vio, el que compadeció, el que tomó atención. ¿Cuántas veces pasamos por gente en la calle y son invisibles a nosotros? Son invisibles. Se trata de reconocer su presencia. Amar al prójimo es ejercer un ministerio de presencia en los momentos más difíciles de nuestra vida. Lo que más importa es estar ahí para alguien. No es lo que le demos algo. Es estar ahí. Y eso lo conocemos. Estaba yo hablando, cuando ya había terminado la predicación, estaba hablando con mi esposa. Y le doy interesante que... Es interesante que a veces, ¿verdad? No tengo mucho tiempo porque tanto que tengo que hacer. Mis responsabilidades son grandes, ¿verdad? Pero de vez en cuando me esfuerzo y hago y tomo un tiempo de pasar con una persona que yo amo. Quizás no le sea, esa persona tenga mucha gente que lo visita diariamente o lo que sea, pero para mí es importante. Para mí es importante. Esos momentos, esos minutos que compartimos con esa persona. ¿Por qué? Porque nos importa, porque le amamos a esa persona. Y ese mismo amor que tenemos por los que nos aman para atrás, tenemos que tener por los que no nos aman. Por los que piensan que son nuestros enemigos.
En los momentos más difíciles de nuestra vida, lo que más importa es estar ahí para alguien. Todo lo demás será olvidado. Jesús estuvo presente en el momento oportuno para cada uno de nosotros. Al exigirnos que amemos a nuestro prójimo, Dios nos pide que hagamos exactamente lo mismo por los demás. Él se acordó de nosotros. Y por eso nosotros también debemos recordar nuestro prójimo. Debemos recordar nuestro prójimo. Es lo más importante que podamos hacer en nuestras vidas. ¿Cómo amamos al prójimo? Recordándonos de ellos. Tomando un minuto. Sinceramente, no. A veces hacemos la pregunta, pero no, como que no queremos ni oír la respuesta. ¿Cuántas veces hacemos la pregunta, ¿cómo estás? Simplemente porque socialmente es incómodo si no lo decimos. Y a veces nosotros sabemos, cuando alguien nos hace la pregunta y vemos su expresión y su actitud, su comunicación física, que realmente no quieren oír la respuesta. Están hablando con una persona y comienzan con el celular. Es una cosa que me vuelve loco. No me hagan eso. Yo trato de no hacerlo. Yo cojo el celular, lo apago por detrás. ¿Por qué? Porque la gente es importante que ellos conozcan que son importantes, que lo que están diciendo es importante, que nos importa. ¿Me están oyendo? No es asunto, fíjate, una cosa, no es asunto de ser religioso. Por eso que dicen que muchos en la iglesia son hipócritas. ¿Sabe por qué? Porque son hipócritas. Por eso que dicen que son hipócritas. Porque son hipócritas. Jesús mostró su amor por nosotros, dándose en esa cruz. Pero cuando Él estaba en la cruz, torturado, muriéndose, al fin de su vida, le responde a ese segundo criminal. Cuando Él dice, acuérdate de mí. No solamente me voy a acordar de ti, pero hoy mismo estarás tú conmigo en ese paraíso, en mi reino. Hoy mismo. Inclinamos nuestros rostros.